Buenas de nuevo, vamos a dar continuidad a la jornada de la mañana y ahora nos tocan las comunicaciones presentadas y admitidas por el comité científico y se va a encargar de la moderación de la mesa la doctora García Álvarez de la Universidad Pablo Olavide del área de Derecho Internacional Privado. Cuando quiera, por favor, te da la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Si les parece, continuamos con el seminario y ahora tenemos la mesa de comunicaciones con unos temas muy variados e interesantes en relación a la autonomía de la voluntad en el ámbito matrimonial y de las uniones registradas, que es el tema que nos reúne hoy aquí. Y lo abordaremos con unos magníficos expertos en la materia, como podrán comprobar. En primer lugar, va a intervenir el doctor Carrizo Aguado, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León, cuya contribución lleva por título La protección de la vivienda familiar a la luz del Reglamento de la Unión Europea 2016-1103, aspectos de ley aplicable. Cuando quiera, doctor Carrizo, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Y bien, en primer lugar, es de bien nacido ser agradecidos, ¿no? Agradezco al Comité Científico la elección de la comunicación que en este foro presento, tan interesante, y, como no, a la dirección del seminario, de manera muy especial a mi muy querido maestro Rodríguez Benot, también al profesor César Hornero, que todo lo que tutelan bajo su excelente y exquisita organización es un éxito seguro, y a doña Carmen Vela, que siempre nos hemos conocido virtualmente en el elenco de seminarios que ella también ha participado, y, como no, a mi colega, la doctora García Álvarez, por su brillante coordinación en esta jornada. Bien, la verdad es que he de empezar, en primer lugar, sintiéndome muy, muy pequeño con relación al tema que voy a exponer, porque quienes me han precedido en el uso de la palabra, la doctora González Beifus y el señor notario Calvo Vidal, prácticamente han dado toda la luz de una manera ejemplar al tema que propongo, que es la protección de la vivienda familiar en relación al Reglamento 2016/1103. La vivienda familiar constituye un activo, por así decirlo, uno de los más valiosos dentro del patrimonio de la unión matrimonial. Si bien es llamativo cómo el legislador parece que se le olvidó con una regulación expresa a la misma, ya que simplemente el término vivienda familiar aparece desperdigado en el propio reglamento, en el considerando número 30, luego no tiene reflejo en el articulado per se, el tratamiento jurídico específico, pero que sí que tiene una influencia clara en la aplicación de las leyes de policía o normas imperativas del reglamento. Como se ha venido comentando hasta el momento, el principio de la autonomía de la voluntad que despliega el legislador en el reglamento, tanto en sede de competencia. Vale. Bien, el principio, como estaba diciendo, de esa autonomía de la voluntad que despliega el legislador en el reglamento de triple vertiente, tanto en los aspectos de competencia como de ley aplicable, es claro, y principalmente en los aspectos de ley aplicable, con las dos conexiones objetivas que plantea, que es la residencia habitual y la nacionalidad, como bien se ha dicho hasta el momento, parece ser que siempre se le ha dado un peso, una ponderación muy positiva a estos puntos objetivos para cumplir así el propósito del legislador, ¿no? De adoptar la ley más aplicable, más adecuada, más próxima, más beneficiosa a las partes. Pero a mí me interesa una breve reflexión que hace un tiempo expresó y que lo ha vuelto a decir la profesora González Beifus, y leo textualmente: la vertiente negativa que permite la deselección de las normas imperativas. A mí esa frase me llenó, me tocó, y justamente la vivienda habitual constituye una norma imperativa, una norma de policía en el propio reglamento, ¿no? Bajo estos dos criterios de residencia y de nacionalidad. Si bien es cierto que los últimos pasos del legislador en los reglamentos últimos hay una ponderancia, un peso específico a la residencia habitual frente a la nacionalidad por los problemas que a veces planteaba la nacionalidad como un criterio menos estable.
Dentro de la residencia habitual me gustaría destacar un par de ventajas que yo he visto y que rubrica el profesor Rodríguez Benot en un excelente estudio que tiene en Cuadernos de Revista, en Cuadernos de Derecho Transnacional, las dos ventajas grandes que ofrece la residencia habitual frente a esta ponderación negativa que ha hecho la profesora González Beilfus, ¿no? Primer punto positivo de la residencia habitual como criterio de elección de ley aplicable. Muchas veces los problemas de conservación de la nacionalidad ante la adquisición de una nueva con la residencia habitual parece que queda un poquito solventado. Primer punto a favor. Y el segundo, el tema de la integración en los extranjeros, porque con la residencia habitual va a ser el criterio determinante del ordenamiento jurídico aplicable tanto a los nacionales de ese Estado como a los extranjeros, ¿no? Son dos puntos que me parece pertinentes reflejarlos y tenerlos en consideración. Pero sin duda alguna, en esta autonomía de la voluntad conflictual muy limitada, muy tutorizada, que impone el legislador a las partes, presenta cierta cuestionabilidad, ¿no? Un elemento objetivo, pero siempre tutorizado, impuesto por el legislador. En este marco de plenitud volitiva en el ámbito conflictual, siguiendo la pretensión de aplicabilidad universal que tiene el reglamento, porque, como se ha dicho, pueden aplicarse normas no solo de los estados contratantes, de las partes de cooperación reforzada del reglamento, sino de terceros estados o terceros países miembros de la Unión en la ley convenida, en la ley acordada por las partes, bajo ese criterio de unidad. Eso es importante, que con independencia de la situación de los bienes, como os he dicho hasta el momento, será aplicable ese ordenamiento jurídico. Es sugestivo el tema de la excepción que suscita esto respecto a la vivienda habitual. Dos elementos clave dentro del reglamento, el considerando número 53, que es el que cita la vivienda habitual, junto con el artículo 30, que es el que regula las normas de policía o normas imperativas. Constituye este marco jurídico una excepción a las normas de derecho aplicable, justificando el legislador que es una cuestión de interés público, en donde el juez del estado del foro, el juez que conoce de la cuestión controvertida, en todo caso siempre debe respetar estas normas de carácter imperativo, como es la vivienda habitual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta excepción a la ley aplicable respecto al régimen económico matrimonial siempre ha de interpretarse en sentido estricto. Esto es una cosa ya consabida que el Tribunal de Justicia ha desarrollado también en materia de contratación mercantil, como así expresó la doctora González Beilfus, pero que es bueno volverlo a recordar en materia de familia, ¿no? Por tanto, no cabe que el Estado recurra a este tipo de normas de una manera mecánica, sino bajo una interpretación de carácter restrictiva y de carácter excepcional. Acudiendo a nuestro ordenamiento jurídico patrio, al Código Civil en Derecho Común, tenemos dos preceptos capitales, que son el artículo 96 del Código Civil y el 1320 del Código Civil que citó el señor notario en su exquisita ponencia. Estos dos preceptos del derecho común establecen la indispensabilidad del consentimiento de ambos cónyuges para disponer de la vivienda familiar, incluso de aquel cónyuge que no es propietario. Siempre sustenta esa existencia del consentimiento para disponer de, o enajenar, disponer del hogar familiar. Una cuestión que nos lleva a plantearnos que gracias a la existencia de esta pretensión del 2016/1103 queda claro que dentro del régimen económico matrimonial del reglamento entra la vivienda familiar, porque hasta el momento igual era cuestionable poder enmarcarlo en otras normas de carácter comunitario, como podía ser el reglamento de alimentos, el 4/2009, o el reglamento en sede de competencia judicial internacional, cuestión de crisis matrimonial, el 2019/1111, o en el Roma III en sede de ley aplicable, es decir, que constituyera un elemento material de disposición patrimonial como consecuencia de la crisis matrimonial. Y gracias al 2016/1103 tenemos que tener en consideración que entra al amparo, al cobijo de este reglamento, toda la problemática que puede girar en torno a la liquidación o disposición del hogar familiar como consecuencia de la crisis matrimonial surgida en la pareja, ¿no?
En el caso de una disposición o enajenación de la propia vivienda familiar, con independencia de la ley aplicable elegida al régimen económico, siempre y en todo caso se tornará como necesario el consentimiento de la pareja, incluso del cónyuge no propietario. Esto no tiene una regulación de carácter legal de manera muy amplia ni muy profusa, pero es una cuestión ya superada, sobre todo por los tribunales internos de nuestro entorno. Esto supone que el ámbito de la aplicación de la ley de policía es muy relevante y ello adquiere una importancia especial a la luz de dos objetivos claros del reglamento, que son la previsibilidad y la seguridad jurídica. En esta línea, el problema reside en que los legisladores nacionales, los legisladores internos de cada Estado miembro, solo prevén en ocasiones la aplicación de este tipo de normas a supuestos puramente internos, puramente nacionales, y olvidan extender de una manera expresa su ámbito de aplicación a situaciones de carácter transfronterizo, ¿no? Conviene resaltar que la excepción de aplicar estas leyes de policía solo se prevé respecto a las leyes de policía del Estado del Foro, es decir, del tribunal que está conociendo del asunto, y no respecto de las leyes de policía contenidas en el ordenamiento jurídico de otros estados. De este modo, solamente en el supuesto de que la vivienda familiar carezca de unas garantías específicas de acuerdo con la ley rectora del régimen económico matrimonial, el artículo 30 cobraría pleno sentido al efecto, en tanto que su aplicación como lex fori, como la ley del tribunal que está conociendo del asunto, abriría la senda a la aplicación de la misma como una norma de carácter imperativa. En el caso del Estado español sí que tenemos normas garantistas en el Código Civil y parece que igual se desplaza esta necesidad de aplicar la norma imperativa de la vivienda familiar. En todo caso, si se vulneran estas leyes de policía en el Estado del Foro, nos podemos encontrar claramente con dos escenarios. El primero de ellos sería que las consecuencias jurídicas de dicho incumplimiento se prevean en la ley del foro, de manera que se estará a lo dispuesto por dicha ley. Y en segundo lugar, en caso contrario de que dichas leyes de policía no contemplen las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento, el juez, el tribunal competente, deberá decidir en cada caso la consecuencia jurídica. En el caso del Estado español, con una remisión directa al 6.3 del Código Civil, se establece que los actos contrarios a las normas imperativas son nulos de pleno derecho. Por tanto, como recapitulación final a este breve excursus, hay que tener en cuenta que, en primer término, el reglamento resuelve la problemática de la enmarcación material de la vivienda familiar en el término régimen económico matrimonial, que en su definición no se especifica, pero así debe entenderse. Que hay que tener en cuenta, con independencia de las conexiones establecidas en el reglamento, la importante demarcación del tribunal competente, ya que el derecho del Estado del Foro podrá excepcionar la aplicación de la norma extranjera que sea contraria a la norma de policía. Y, por último, en el caso del Estado español, los conflictos que se deriven con las leyes de policía, incluso con la cercanía a la ruptura del orden público, tenemos que tener en cuenta que el artículo 96 del Código Civil tiene una redacción ya antigua, no está adaptado a veces a los nuevos modelos familiares, pero nos encontramos que en el Estado español, como consecuencia de que nos hallamos ante un Estado de carácter plurilegislativo, las normas de los derechos forales tienen un desarrollo ingente de la vivienda familiar. Y aquí vuelven los conflictos de derecho interregional ya mencionados por la doctora González Beirfus y que no voy a reproducir en este sentido. Por tanto, este es un poquito el marco jurídico que quería traer a colación de la vivienda familiar y que hay que tener en consideración, y así lo desarrollaré en la versión escrita de la misma, también la escritura pública de la vivienda familiar, donde entra también dentro del reglamento la aceptación del documento público bajo el principio de confianza. Será un tema que creo también merece un breve desarrollo al respecto, pero por la escasez del tiempo no voy a desarrollar en la comunicación escrita. Por tanto, doy por concluido mi intervención y agradezco de nuevo la amabilísima invitación y quedo sujeto a cuantas consideraciones o preguntas tengan a bien realizarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carrizo, por su magnífica exposición y continuamos.